Y luego de la palabra del gobernador reelecto, la información nos lleva hacia el norte de la provincia de Córdoba, puntualmente a Jesús María, porque en el día de hoy la justicia se expidió con respecto a este pastor evangélico cristiano, Arturo Peralta, condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente a 10 mujeres que formaban parte de su templo y mujeres a las cuales engañaba con argumentos divinos y mujeres que se encontraban evidentemente en estado de vulnerabilidad económica y sentimental. En la última palabra pidió que Dios ilumine en la búsqueda de la verdad. Y creo que verdaderamente Dios nos dio la verdad para poder llegar a una condena. Arturo Peralta, de 52 años, pastor de la iglesia evangélica Josafat, fundada por él mismo en Jesús María, fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual a feligresas. Para cometer el delito, detectaba a mujeres vulnerables. Una de las cosas que planteaba que todas tenían que decir cuáles eran sus problemas y que él las tenía que conocer porque él era el enviado de Dios y era el encargado de todo buscar las soluciones. Cuando detectaba que alguna persona, por ejemplo, había sido abusada sexualmente, la convocaba a su oficina, cerraba la oficina y obviamente cuando tomaba contacto con lo que le había pasado, allí entraba en crisis, entonces él se levantaba, la abrazaba, como buscando, dándole contención, lo que hasta ahí pareciera ser como cualquier persona normal que lo pueda hacer, pero la intención era otra. La intención era satisfacer sus propios deseos. La víctima, por supuesto, quedaba paralizada, entraba en pánico, porque el pastor era el pastor. Para decirlo de alguna manera, decía el pastor, primero que le debían obediencia, porque otro de los mecanismos que él utilizaba, que le debían obedecer y que desobedecer al pastor era un pecado tan grave que era mortal. No así, por ejemplo, el pecado de la carne, que era perdonable. Les decía además que como habían sufrido abuso de pequeñas, tenían el diablo en el cuerpo y serían víctimas nuevamente del mismo delito. Por eso, él debía sacarles el demonio. Entonces tenía un colchoncito al lado, ahí al fondo, y ahí pretendía sacarles el demonio. ¿Cuántas fueron las víctimas? 10 en total, de las cuales una de ellas fue con acceso carnal. Además de la prisión, Peralta fue inhabilitado también a ejercer como pastor por 8 años. Las víctimas quedaron conformes con la sentencia. Una de las cosas que yo les dije a las víctimas sentadas allí, yo les creo lo que les pasó antes de empezar. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenían ellas fundamentalmente, porque el mismo pastor se encargó de decirle que nadie les iba a creer. Todas se pusieron a llorar cuando yo dije yo les creo, y que el tribunal efectivamente le haya creído que en definitiva no es el tribunal ni soy yo, sino son las pruebas, yo creo que fue importante. Nos vamos a una nueva pausa aquí en la Crónica Central. Así es, tras ella vamos a hablar sobre los meses más fríos del año y a partir de allí comienzan a reaparecer las enfermedades respiratorias infecciosas y hay dos sectores justamente más vulnerables, ¿no? Los más pequeños y los más ancianos. Tras la pausa. Afortunadamente todavía no está